Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a Microbacterium por darme la oportunidad de contar un poco esta charla. Bien, yo voy a hablaros sobre investigación con animales. Un poco he organizado esta presentación en 3 bloques. Primero voy a hablaros un poco qué animales se utilizan en investigación y qué particularidades tiene cada uno. Luego, qué tipo de formación debemos de tener para trabajar con animales. Y finalmente, dar unas pinceladas sobre el trabajo que realizo yo en mi laboratorio, aplicando todos los conocimientos que he ido aportando a lo largo de la presentación en cuanto a qué hago yo con los animales en el laboratorio. Bien, en primer lugar, bueno, los animales que más se emplean en el laboratorio, los más usados, son los que pertenecen al grupo de roedores. Primero son los ratones, luego las ratas y en tercer lugar los hámsters. Aquí en la imagen os enseño un hámster sirio. Estos animales se utilizan un poquito más específicamente, por ejemplo, en el ámbito de la neurociencia. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre con todos los roedores, que entran en hibernación cuando hace frío, se sabe que el hámster sirio entra en hibernación, por ejemplo, cuando baja de los 21 grados. Diréis, bueno, ¿qué nos importa a nosotros que el hámster sirio entre en hibernación o no? Bueno, pues resulta que cuando entra en hibernación ocurre un fenómeno en su cerebro y es que se hiperfosforila una proteína que se denomina tau. No sé si os sonará, tau está detrás del Alzheimer. Precisamente este efecto, su hiperfosforilación. Pues resulta que cuando este animal sale de hibernación, por ejemplo, volvemos a subir la temperatura por encima de los 21 grados, este animal se despierta y desaparece toda esta hiperfosforilación, cosa que no ocurre en los pacientes de Alzheimer. Luego, como veis, es un buen modelo experimental para estudiar cómo es posible que este animal sea capaz de eliminar este efecto de la proteína y poder generar algún fármaco, por ejemplo, para los pacientes. El siguiente grupo de animales son los lagomorfos, los conejos, las cobayas. Estos animales se utilizan ya empiezan a utilizarse para cosas más específicas. Por ejemplo, los conejos son muy empleados en investigación cardiovascular porque una cosa que les diferencia de los roedores es que cuando estudiamos enfermedades como la aterosclerosis, es decir, la acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos, resulta que en los roedores es muy difícil que aparezcan estas placas porque son como más resistentes. Al tener un metabolismo tan rápido, se eliminan rápidamente estas placas. Entonces el conejo, por ejemplo, se utiliza muchísimo en investigación cardiovascular. También se emplea en investigación de enfermedades reumáticas. Y es básicamente por tamaño. O sea, si nosotros tenemos una enfermedad que afecta a articulaciones, pues podéis imaginar el tamaño de la articulación que tienen los roedores. Entonces ya se emplean animales más grandes como son los conejos. El siguiente grupo de animales que se emplea son los carnívoros. El grupo se considera carnívoros, por ejemplo el hurón y el perro. El hurón tiene también una particularidad y es que su sistema respiratorio es muy similar al nuestro. De hecho, no sé si habréis escuchado algo de la cepa del coronavirus en Holanda, no sé si en Holanda o en Dinamarca con los hurones. Bueno, es que resulta que el hurón tiene un sistema respiratorio muy parecido al nuestro. Por lo tanto, parece ser que el virus en este caso también le afecta a él de manera directa. Pero bueno, quitando el tema COVID, se utiliza en investigación del sistema respiratorio muchísimo esta especie. Y luego ya pues tenemos mamíferos muchísimo más grandes, como es el caso de los primates y de ya la categoría de porcino, équidos, rumiantes, etc. Los primates se utilizan, bueno, para todos como el último paso de todos los ensayos clínicos. Sin embargo, ya os digo que trabajar con primates es muy complicado por 2 motivos. El primero, es muy caro. El coste, primero, de estos animales y de su manutención es, bueno, muchísimo más grande. Estamos hablando que un roedor te puede costar al mes unos 100 euros y un mono te puede costar alrededor de 1.000-1.500 euros. O sea, imaginar el dineral que es mantener a un primate. Y luego tenemos el caso de la burocracia. Trabajar con primates trae un follón de papeleo, pero brutal. Así que muy poquitos laboratorios se pueden permitir el lujo de trabajar con primates. Lo que más se trabaja con ellos es neurodegenerativas y adicciones. Luego tenemos el caso de
los porcino, equidos, rumiantes, particularmente voy a hablar del cerdo. El cerdo ya es un animal bastante grande y el caso en investigación, los cerdos se utilizan muchísimo, es el modelo experimental estrella para los trasplantes. ¿Por qué? Porque ya tienen unos órganos tan grandes y tan parecidos en estructura al ser humano que practicar con ellos y realizar experimentación en trasplantes sobre estos animales es lo más parecido que tenemos para estudiar este caso en animales y en humanos. Vale. No sé si se ve ahora la presentación. Vale. Bueno, la dejo así, si no pasa nada, quito las animaciones, pero bueno. Los siguientes animales de los que voy a hablar son estos que tenéis aquí. En primer lugar, los invertebrados, porque no solamente se trabaja con mamíferos en el laboratorio, sino también con invertebrados. Uy, perdón, se va la presentación. Con invertebrados, que son principalmente dos. Este es el nematodo más conocido por todos, que es el Camnotelis elegans, conocido como C. elegans. Este nematodo tiene una particularidad, vamos, que da el nivel de principal modelo experimental de todos, y es que todas las células, desde que nace hasta que muere este gusano, se sabe dónde empiezan, su desarrollo embrionario, qué función tienen y a dónde van. Cada una de todas las células que tiene este nematodo. Así que se utiliza muchísimo, muchísimo en investigación. Luego tenemos la mosca de la fruta, todos la conocemos, Drosophila melanogaster, todo el mundo la hemos estudiado. Drosophila se utiliza para también muchísimo, es un modelo experimental muy, muy ampliamente utilizado, pero sobre todo se utiliza en el ámbito de la neurociencia. ¿Por qué? Porque presenta un sistema nervioso bastante sencillo con apenas 1000 neuronas, lo cual nos facilita el estudio de sistemas que, por ejemplo, en un roedor o ya en humano, no nos imaginemos ya en humano, es muy, 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 muy complejo, muy complejo. Entonces podemos estudiar algunos procesos cognitivos, como pueden ser los sentidos, el gusto, la vista, en esos animales, porque es bastante más sencillo, pero muy parecido a los animales más superiores. También se utiliza, es un modelo experimental de cáncer, porque también los invertebrados presentan tumores y es bastante más fácil en ellos estudiar, por ejemplo, la migración y los procesos de formación de estos tumores. Dentro de la categoría de vertebrados, fuera en este caso de los mamíferos, también tenemos dos animales que se utilizan muchísimo, muchísimo. El primero es el pez cebra, el zebrafish. ¿Por qué se utiliza este modelo experimental? Bueno, pues resulta que el embrión de este pez es transparente. Por lo tanto, como podéis imaginar, pues podemos ver a simple vista todo el desarrollo embrionario de este animal. Por lo tanto, es un modelo bastante, bastante útil en investigación. De hecho, podemos modificarlo genéticamente. Yo os he puesto a la izquierda de este pez 4 siglas. La primera os sonará GFP, la proteína verde fluorescente, pero es que podemos adaptarla, sus aminoácidos, para que ilumine, para que emita en otra longitud de onda y tengamos otros colores, como puede ser la yellow, la blue y la red. Por lo tanto, podríamos modificar genéticamente los distintos órganos de este pez y ver visiblemente, por ejemplo, que el hígado se ponga verde, ver el hígado in situ, cómo se va formando, en amarillo el corazón, en rojo los intestinos y en azul, pues todo el sistema respiratorio. Así que, como veis, este animal se utiliza muchísimo en investigación precisamente por eso, porque podemos tratar un poco de ver visiblemente su desarrollo embrionario. Algo parecido ocurre con las gallinas. No se utiliza tanto en estadio adulto, sino más bien en su embrión. El embrión se estudia bastante y también se ve bien el desarrollo, las primeras etapas, y se utiliza muchísimo también en este caso en el modelo de desarrollo embrionario de estos animales. Bien, no sé si se va a ver ya
la siguiente diapositiva bien. Vale. Para poder estudiar, para poder trabajar con animales de experimentación, es necesario el uso... Bueno, voy a ver si le doy aquí porque no sé... No sé si ahora mismo se está viendo bien la presentación porque me han dicho que hay problemas, pero bueno, sigo y si no lo vuelvo a cambiar y ya está. Para poder trabajar con animales de experimentación es necesario estar en posesión de un título que se denomina capacitación. Particularmente el título se denomina Capacitación para el manejo de animales con fines de investigación y docentes. El problema que tiene este curso es que está formado por dos partes y es una cosa que nadie nunca te cuenta exactamente cómo funciona este curso. Está dividido en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica consta de categorías, lo que veis a la izquierda, que pone cursos de las funciones, categoría de la A a la F. Cada categoría te permite gestionar una cosa en función del manejo de animales. Tenemos el cuidado, categoría A, eutanasia, sacrificio, categoría B, realización de procedimientos, categoría C, diseño de proyectos, categoría D, supervisión del bienestar y cuidado, categoría E, y la función que ya tienen los veterinarios, que es la categoría F. La obtención de esta parte teórica se realiza a través online, a través de diversas y muchísimas instituciones, como son Animalaria, el CEP, que es el Centro de Experimentación Animal, o la SECAL, que es la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio. Estos cursos teóricos también se pueden realizar en universidades y también por instituciones privadas. Normalmente, todos estos cursos teóricos te habilitan todas estas categorías que las puedes sacar de manera particular, es decir, solamente categoría A, solamente categoría D, para todos los animales, ¿vale? No, muy pocos sitios te forman para un animal particular. Vale. Vale, me dicen que el problema es que no se ve bien en pantalla completa. Vale, pues no la pongo en pantalla completa. Pues muevo esto aquí para que lo veáis bien. Entonces, vale. Estas son la parte teórica. Una vez que obtienes el título teórico, todavía no puedes manejar animales. Necesitas algo práctico. Entonces, ya eso te tiene que supervisar una persona que tenga como mínimo la categoría D. Lo suyo es que sea una persona con categoría F, que es un veterinario. Para lo cual, lo que necesitas es una acreditación, que simplemente pues buscas la plantilla y te firman, y lo que tienes que hacer es una serie de horas prácticas dependiendo de esa categoría que quieras, porque también va por categorías. Como veis, en la parte inferior tenemos función A, que sería la de cuidado de animales, pues necesitas 25 horas por cada grupo de especie y 5 horas por un grupo de especie adicional. Para la categoría B, eutanasia, 15 horas, y para que todos necesitamos, que es básicamente realizar procedimientos, es la categoría C, ¿vale? 120 horas por un grupo de especie, más 20 horas por un grupo adicional. Parece una tontería, pero hay que sacarse siempre el título práctico a posteriori del título teórico, porque muchas veces realizamos una estancia, por ejemplo, en un TFG o un TFM, trabajamos con animales y nos firman el práctico, pero todavía no tenemos el teórico. Bueno, pues esa firma no vale por estar en tiempo antes que sacarte el teórico, porque teóricamente el práctico viene a posteriori del teórico. Que eso puede parecer una tontería, pero a mucha gente le pasa que te firman las prácticas y luego cuando lo mandas todo te dicen, oye, que has hecho las prácticas antes de tener el teórico, te lo anulamos. Tienes que repetir las prácticas. También una cosa muy importante, y es que cuando realizamos el TFG o el TFM, una vez que el animal ya se le ha sacrificado, cualquier persona está autorizada para realizar procedimientos, es decir, disección y extracción de tejidos, ¿vale? Todo este título es básicamente para todo lo que viene antes de sacrificar al animal. Os voy a enseñar, para que veáis a modo práctico, cuál es la formación que tengo yo. Bueno, como no me deja las animaciones, pues os lo cuento así un poco sin moverlo. Yo tengo la capacitación A, B y C, es decir, cuidado de animales, eutanasia
y realización de procedimientos. Ese es el título teórico que yo tengo, cada uno acreditado con la formación que me han dado. Una vez que tienes este teórico, yo me he firmado las prácticas, porque esto yo me lo saqué en la universidad. Yo las prácticas en el TFM realicé experimentos sobre cerdo, por tanto a mí me firmaron prácticas de haber realizado procedimientos sobre porcino, sobre lagomorfos, porque también hice experimentos sobre conejo, y luego en el doctorado, como yo estoy trabajando con roedores, ya sí que he realizado de todo: cuidado, eutanasia y procedimientos. Por lo tanto, este título en España depende del Ministerio de Agricultura, que tiene competencia autonómica, es decir, va por cada autonomía. Entonces yo lo que hice fue, con mi título teórico y con mi título práctico, con mis prácticas firmadas, lo entregué en una oficina de registro de la Comunidad de Madrid y al cabo, no sé si fue de un mes, me llegó este papel que os enseño aquí, que sería, como leéis, pone certificado de reconocimiento de la capacitación para manejar animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación, científicos y docencia. Pues se me acredita las funciones cuidado de animales, eutanasia, realización de procedimientos en roedores. Y sola y exclusivamente realización de procedimientos en equidos, rumiantes, porcino y lagomorfos. Es decir, en caballos, rumiantes, que entraría oveja, cabra, vaca, porcino, que es cerdo, porque todos estos van en el mismo pack, porcino, equidos y rumiantes, y lagomorfos, ¿vale? Yo, por ejemplo, legalmente no estoy autorizado a realizar un sacrificio de un cerdo, pero sí que puedo hacer experimentos sobre él. Por ejemplo, coserle una herida, hacer algún tipo de disección in vivo, eso sí que estoy habilitado. Esto es lo que se necesita para poder realizar experimentos con animales, que es muy, muy importante tener este título. Bien, ya me meto más particularmente en el tema de los... Voy a ver si puedo quitar esta parte de arriba. Vale. Ya me meto más particularmente en los roedores, que es el animal que más se utiliza en la investigación. Los roedores y particularmente el ratón. A la hora de investigar con estos animales hay que tomar una serie de consideraciones. 3, que son las que os voy a enseñar a continuación. La primera es qué cepa. Los ratones, cuando nosotros estudiamos, porque una de las razones por las que se emplean animales de experimentación es básicamente por el hecho de que tenemos muchísimas variables controladas, entre ellas su fondo genético. Es decir, que todos los ratones, que todos los animales que estemos utilizando sean iguales entre sí, para que no haya esa variabilidad interindividual. ¿Cómo conseguimos eso? Pues que haciendo que dentro de una familia los ratones se apareen entre ellos y vayan dando descendencia que volvamos a juntar entre ellos. ¿Esto qué genera? Genera que cada vez haya más homocigoto. Todos los genes sean homocigotos. Es decir, vayamos generando líneas, digamos así, puras y homogéneas entre sí. Y eso es lo que nosotros denominamos inbred, que es lo que tenéis en el cuadrito de aquí abajo. Hay un movimiento ahora en investigación que es utilizar cepas de ratón outbred, es decir, cepas que no son cosanguíneas. Eso que genera que haya variabilidad. Pero es que al final, si lo pensáis, en el ser humano hay variabilidad. Es decir, ya lo estáis viendo en el tema del COVID o en el tema de efectos secundarios de un fármaco. Cada persona es completamente diferente de otra persona y por lo tanto los efectos sobre esa persona son diferentes. Mientras que cuando hacemos experimentos en el laboratorio, todos los animales son iguales y ninguno se escapa. Entonces, ahora hay una corriente en el mundo científico de utilizar animales de cepas outbred para intentar, por ejemplo, si yo doy dietas, de lo que hablaré luego a posteriori, cuando yo administro una dieta a los animales, siempre hay algún animal que me es resistente a engordar. Por ejemplo, algo que ocurre en humanos. En humanos tenemos tres fenotipos de obesidad. La persona obesa, la persona resistente a obesidad, resistente a los efectos de la obesidad, pero es obesa, es decir, es una persona obesa, pero que no tiene ningún problema, ni cardiovascular ni nada, porque es resistente, y las personas delgadas que tienen problemas de obesidad. Es decir, una persona que no tiene acúmulo de grasa, pero sí que tiene todos los problemas asociados, porque come fatal y aunque no engorde, sí que tiene los problemas asociados a obesidad. Claro, eso no lo ves en cepas inbred de ratones, eso no lo ves si todos los ratones son iguales. Por lo tanto, por eso digo que hay ese movimiento. Por curiosidad,
esta imagen que veis aquí en la izquierda es una estatua que está en Rusia y conmemora el uso de animales de experimentación en ciencia. Básicamente, veis que está tejiendo una cadena de DNA, de ADN, y básicamente es eso. Conmemora el sacrificio de todos los ratones que se ha hecho en la historia de la ciencia. Volviendo a las cepas, pues bueno, aquí tenéis las dos más empleadas. La cepa VALP y la cepa C57, las dos son inbred, es decir, las dos son cosanguíneas. Por lo tanto, todos los ratones que adquiramos de estas cepas, pues sabemos que son genéticamente iguales. La cepa depende de lo que tú quieras realizar, qué experimentos quieras realizar. Hay cepas, por ejemplo, la VALP no le gusta beber alcohol. Si estudias adicciones, la VALP es más resistente a adicciones que la C57. Luego, si quieres hacer algo de adicciones, pues te merece más la pena utilizar la cepa C57 que la VALP. Aunque la VALP es muy buena, por ejemplo, para estudios oncológicos, para estudios con tumores. Luego utilizarías antes una cepa VALP que una C57 para estudiar los tumores. Una vez has escogido la cepa, es hora de seleccionar el sexo. Aquí hay bastante controversia, sobre todo, bueno, es una cosa que se lleva haciendo siempre en los ensayos clínicos y es solamente escoger un sexo a la hora de hacer la experimentación. Y os voy a dar un gran argumento de por qué nosotros en ciencia utilizamos también siempre el mismo sexo, que es el masculino. Aunque igual, ahora hay una corriente de empezar a utilizar hembras para todos los experimentos. Bueno, lo primero de todo es enseñaros cómo se sexa a un ratón. Un ratón, para saber si es macho o hembra, lo que se hace es que se le coge del rabillo y se mide la distancia anogenital. No es necesario medirla con una regla, porque se ve a simple vista. Si están pegados el ano y las gónadas, es hembra. Y si está separado el ano de las gónadas, es un macho. ¿Problema que tenemos con las hembras? Pues es el ciclo estral, es decir, su ciclo hormonal. Estral es hormonal. En el ser humano se llama menstrual porque es estral de cada mes. En el caso de los ratones, pues no es cada mes. Como veis, pues son unas 96 horas, ¿vale? Por eso no se le pone el prefijo de tiempo. Se dice simplemente ciclo estral. Cada punto del ciclo está caracterizado por una serie de hormonas, por unos picos hormonales, una predominancia de ciertas hormonas. ¿Qué ocurre? Que esas hormonas afectan a casi todos los sistemas del organismo. Por lo tanto, si yo estoy estudiando algo que está afectado por hormonas, como ocurre en mi caso, que yo estudio memoria, cuando trabaje con hembras, tengo que cerciorarme que las hembras con las que yo estoy trabajando estén todas en el mismo estado estral, en el mismo momento del ciclo. ¿Por qué? Porque entonces ya me están afectando variables externas, que es lo que yo no quiero. Por eso utilizamos cepas inbred, por ejemplo, para tener todas las variables controladas. ¿Qué podemos hacer para saber que una rata o un ratón en qué estado de su ciclo estral está? Bueno, pues se le hace un frotis vaginal, que es con un hisopo, que es un bastoncillo, se le frota un poquito en su área genital y se mira al microscopio, que es lo que veis en la imagen debajo de los niveles hormonales. Según el tipo celular que observemos, según el tipo de células del epitelio vaginal, está en una parte del ciclo o en otro. Imaginad que yo tengo 50 ratones, quiero hacer experimentos sobre memoria y tengo que ver cada uno de los animales en qué ciclo está, en qué parte. Yo imaginad que yo quiero hacerlo en el estro. Pues de los 40 a lo mejor 10 están en estro. Tengo que esperar a que los demás ratones pasen de ciclo. Si están en proestro a estro o si están en metaestro, tengo que esperar como mínimo 4 días a que vuelvan otra vez a estar en estro. Así que es un poco más complejo y más tedioso trabajar con hembras precisamente por todo este aluvión de hormonas que afectan a casi todos los procesos fisiológicos de estos animales, bueno, y de todos los animales en general. Bien, tenemos la cepa, tenemos el sexo. ¿Cuál es el siguiente paso? La estabulación. Es ver cómo vamos a guardar en jaulas a los ratones. Diréis, ¿esto afecta tanto? Sí, afecta muchísimo. Esta es una jaula estándar
en la cual podemos poner un solo ratón, es decir, estabulación individual, o podemos poner en este tipo de jaulas como un máximo de 4 ratones. Como ya 4 me parecerían mucho, que sería una estabulación grupal. Esto también está bien caracterizado, el tamaño que tiene que tener la jaula y el número de ratones según el tamaño de la jaula. Cuando individualizamos ratones hay que tener en cuenta que sobre todo en ratones, porque es verdad que con ratas no se aprecia tanto este efecto, pero en ratones les cambia el comportamiento completamente. Por lo tanto, es una cosa que hay que tener en cuenta. Si se empieza un experimento con animales individualizados, se tiene que terminar siempre con los animales individualizados. ¿Por qué? Porque cambia completamente su comportamiento. Lo mejor siempre es que estén en grupo, ¿vale? Hay que procurar siempre que estén en grupo. Pero hay un gran hándicap de que estén en grupo, y es que aparece el efecto de dominancia. Cuando están en sociedad, los roedores tienden a jerarquizarse. Es decir, hay un ratón que es el dominante y un ratón que es el sumiso y luego los intermedios entre los dos. El dominante ataca, es el que más come, y el sumiso es el que menos come y de hecho sufre unas heridas brutales, de hecho puede llegar incluso a morir. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta el efecto de la dominancia, que sobre todo se presenta cuando hay más de 3 ratones. Cuando hay 3 ratones siempre hay alguno más el dominante, pero no se aprecia tanto en nivel comportamental general. Pero cuando tenemos más de 4 ratones, de verdad es que es muy heavy, porque es que se pegan, pero de una manera brutal. Y luego también es muy importante lo que denominamos como enriquecimiento ambiental, es decir, que los animales estén, no se aburran. ¿Cómo conseguimos que no se aburran? Pues metiéndole algún juguetito. Sí, y además eso es una cosa que antiguamente no se hacía y ahora se hace mucho más y bueno, y los resultados pues son muchísimo mejores ahora. Por ejemplo, se les puede poner un trocito de tubería para que se metan dentro, para que entren, salgan. Nosotros en mi laboratorio, la bolsita del pienso, del serrín, se la dejamos también. De hecho, dejamos la bolsa entera, íntegra. Entonces ellos ya la rompen, sacan el serrín, se meten dentro de la bolsa y bueno, pues eso favorece que el animal pues tenga un mejor estado anímico. Cerrando un bloque ya tenemos cepa, tenemos sexo, tenemos cómo estabularlo. Vamos a ver diferentes test y pruebas de comportamiento que le podemos hacer a los animales para evaluar diferentes parámetros, ¿vale? Os lo voy a comentar un poco así, no me quiero centrar en ellos porque realmente pues hay mucho de lo que hablar aquí, entonces simplemente voy a dar unas pinceladas así de curiosidad para que veáis cómo se evalúan diferentes procesos cognitivos en roedores. El primero de todos es el laberinto en I, el I-Maze. Consta de 3 brazos, entonces nosotros lo que hacemos es colocar al ratón en el medio y dejar que explore libremente, porque el ratón es un animal que le encanta moverse. Entonces el ratón va a ir entrando a los bracitos del test. Evaluamos en un tiempo, normalmente son unos 10 minutos, evaluamos cómo va entrando a los brazos. Consideramos una alternancia correcta cuando ha entrado en 3 brazos consecutivos diferentes. Es decir, si empieza a entrar en el B, luego en el C y luego debería de ir al A. Y eso sería una alternancia correcta. Entonces representamos las alternancias correctas frente a la entrada total de brazos. ¿Qué disminuye las alternancias correctas? Pues hay un daño en la memoria. En este caso sería una memoria de trabajo, que es la memoria de corto plazo. ¿Queremos ir un poquito más a largo plazo? Pues tenemos el RAM, que sería el laberinto radial, laberinto de brazos radial. El RAM tiene 8 brazos, ¿vale? En esta imagen de aquí, pues tiene puertecitas. Nosotros el que tenemos en el laboratorio no tiene puertas, está completamente abierto. Y entonces lo que aquí sí que necesitamos unas etapas de aprendizaje. Lo que le decimos es que le enseñamos al ratón que, imagina, en estos brazos en cruz, pues colocamos una golosina al final. Es decir, que el ratón sepa que en estos brazos hay un premio. De tal manera que después de varias sesiones de que el ratón lo aprenda, dejamos, como hacíamos en el email, 10 minutos libre. Y vemos qué hace el ratón. Cuando el ratón entra en un brazo que no había previamente una golosina, consideramos que eso es un error de referencia. Se ha equivocado en el brazo. Y también podemos evaluar alternancias correctas. Es decir, cada vez que entra en un brazo y vuelve a repetir el anterior en el que ha estado, se le considera un error en memoria de trabajo, error en memoria de corto plazo. Por lo tanto, aquí evaluamos, en lugar del porcentaje de alternancias correctas, como en el email, aquí evaluamos el número de errores, ¿vale?, que comete o de referencia o de trabajo.
Estos son los test como más fáciles de hacer, porque como veis no necesitamos, pues son test que no son muy grandes, son bastante fáciles de gestionar. Luego tenemos unos test un pelín más complicados. Aquí tenéis el Morris Water Maze, que es el laberinto acuático de Morris. Lo que hacemos es una piscina en la cual hay oculta una plataforma por debajo del nivel del agua. Es decir, que a ras del agua no se ve la plataforma. Dejamos al ratón en el agua y el ratón va nadando. Lógicamente, el ratón lo que quiere es pararse, no quiere nadar, va buscando hasta que encuentra la plataforma. Hacemos que aprenda esta plataforma donde está y repetimos el test. Y ya el día final del test evaluamos el tiempo que tarda en llegar a la plataforma. Podemos comparar el efecto de ciertas drogas o de ciertas enfermedades en la memoria, en el tiempo que tarda en llegar a esta plataforma. Y por último, también, este es sencillito, pero también es bastante eficaz, es el Novel Object, el test de reconocimiento de objeto nuevo, que es muy sencillo, es muy tonto este test. Tenemos una caja con dos objetos. Dejamos que el ratón explore estos dos objetos y vea a ver cuál le interesa más. Lo que hacemos es sacamos al ratón, retiramos un objeto y ponemos uno nuevo y volvemos a meter el ratón. Teóricamente el ratón debería de estar más tiempo en el objeto nuevo, porque es el que no reconoce, ¿vale? Y aquí evaluamos el tiempo que está en el objeto nuevo frente a lo que está en el objeto viejo, el objeto que ya conoce, y debería de ser mucho más tiempo en el objeto nuevo que en el viejo, ¿vale? En este caso sería una memoria de reconocimiento. Y en el de Water Maze, en el acuático, una memoria de ubicación, memoria de trabajo. Eso sería en cuanto a memoria, pero también podemos evaluar otros parámetros. Aquí tenemos el rotarod, por ejemplo. El rotarod simplemente va girando esta palanca de aquí y colocamos al ratón. El ratón va, está como en equilibrio ahí rodando, y aquí hay una palanquita que cada vez que cae el ratón, pues cuenta el tiempo que ha tardado ese ratón en estar ahí. Podemos evaluar coordinación motora. Esto es muy, muy útil, por ejemplo, en el estudio de Parkinson. Este sería el test elevado en forma de cero. Veis que hay unas partes abiertas y unas partes cerradas. Aquí evaluamos la ansiedad que tiene el ratón. ¿Por qué? Porque los brazos abiertos, al estar elevado, el ratón le da miedo, se asoma y le da vértigo. Entonces no quiere estar en esos brazos, se va corriendo a los brazos cerrados. También evaluamos el tiempo que está en los brazos abiertos frente al tiempo total. Son ensayos cortitos, de 10 minutos. Si nosotros administramos al animal un diazepam, por ejemplo, una benzodiazepina, es que está igual de tiempo fuera que dentro. Entonces podemos evaluar el carácter ansiogénico o ansiolítico de una sustancia, una droga o incluso un alimento. El siguiente test es el CPP, el test de condicionamiento preferencial de lugar. Aquí lo que hacemos es evaluar el carácter reforzador de una sustancia. ¿Cómo? Veis que hay dos habitaciones, una clara y una oscura. Los roedores, al ser nocturnos, prefieren siempre estar en la habitación oscura. Lo que hacemos es, durante una semana, cerramos esta compuerta y cada vez que ponemos al animal en la blanca, le administramos una droga o le damos un alimento. Y al cabo de la semana, dejamos abierta la compuerta y vemos si sigue prefiriendo el oscuro o ahora prefiere el blanco. Es decir, le ha condicionado la droga. Como podéis imaginar, cuando se pone una droga es que necesita estar en el blanco, se va al blanco corriendo, porque se le ha condicionado y se le ha dicho, cuando estés en el blanco te vamos a dar la droga. Entonces vemos la fuerza que tiene una sustancia para generar ese refuerzo positivo. Algo parecido vemos en la caja de Skinner, que es la más famosa, la de las primeras, ¿no?, que se empezaron a utilizar. Aquí vemos en esta zona de aquí que existe una entrada del comedero, ya puede ser comer o beber, y una palanquita, que lo que hace es que es con lo que se le administra al animal o comida o bebida. Podemos evaluar la fuerza adictiva, la fuerza reforzadora de un compuesto, en este caso en lugar de por condicionamiento de lugar, sino simplemente por la presión de la palanca. Cuantas más veces da la palanca, es que más adicto se está volviendo. Y luego, por último, tenemos este de aquí, que sería el test social de 3 cámaras. Aquí evaluamos el carácter social que tiene un ratón. Veis que hay 3 cámaras y en los extremos hay una jaulita con un ratón. Nosotros evaluamos, ¿qué evaluamos? Pues ponemos aquí un ratón y evaluamos el tiempo que está
en las cámaras con ratón frente al tiempo total. Y diréis, ¿qué evaluamos con esto? Bueno, resulta que los ratones son animales sociales. Por lo tanto, si un animal presenta una sintomatología tipo autismo, este animal preferirá estar en la cámara de en medio que en la cámara de los extremos. Evaluamos la sociabilidad que tiene un animal. Y es que eso es muy importante, por ejemplo, en depresión y en los espectro autista. De hecho, me estoy acordando ahora de hay un test que no os he colocado, que es el de natación forzada, que básicamente es un vaso en el que ponemos al ratón. El ratón lo que hace es que lucha por nadar y evaluamos el tiempo que tarda en dejar de nadar, es decir, en rendirse. Eso se utiliza sobre todo en depresión, porque un animal con depresión se rinde muchísimo antes que un animal sano. Y podemos evaluar el carácter antidepresivo de sustancias evaluando precisamente el tiempo que tarda en rendirse en esa natación forzada. Es verdad que es un test un poquito más agresivo, pero ojo que es como el de Skinner, de los más antiguos que tenemos. Bien, habiéndoos contado un poco cómo funcionan todos estos test, pues ahora me meto en qué investigo yo y qué problemas me he encontrado yo a la hora de investigar con animales. Nosotros en nuestro laboratorio estudiamos el eje cerebro-tejido adiposo. Es decir, si existe alguna conexión entre ellos. Perdón, que se me saca un poco la garganta. Cuando nosotros ingerimos comida a través del sistema digestivo, rápidamente se mandan señales al sistema nervioso de que estamos ingiriendo comida. Sensaciones que el sistema nervioso evalúa e identifica como alimentación, como me estoy alimentando. Y el propio sistema nervioso es capaz de decirle al sistema digestivo, mandar la información de que mande la señal de que saciedad o hambre. ¿Vale? Aquí esa conexión muy importante, sistema digestivo, sistema nervioso, saciedad o hambre. Y el sistema digestivo el que informa al sistema nervioso sobre si se está ingiriendo comida o no. Los remanentes de comida que se ingieren, los nutrientes que no se queman, rápidamente se acumulan en forma de grasa en el tejido adiposo. Por lo tanto, existe esa conexión sistema digestivo-tejido adiposo. El tejido adiposo, al ser la principal reserva de energía de nuestro cuerpo, informa tanto al sistema digestivo como al sistema nervioso de este almacenaje. Es decir, la capacidad que tiene el sistema de guardar o no la energía. Cuando hay muchísimo tejido adiposo, cuando el tejido adiposo, digamos así, está hinchado, está lleno, manda señales al cerebro para que mande señales al sistema digestivo de no hay que comer más. Tenemos suficiente energía por hoy, porque además las kilocalorías más o menos se regulan un día, 2 días, ¿vale? Aunque tenemos como a corto plazo que es un día, 2 días y a largo plazo que es semanal, el ajuste calórico que tiene nuestro organismo. Y principalmente la forma que tenemos de regularlo es por el sistema digestivo, por el sistema adiposo, perdón. ¿Cómo? Pues a través de la liberación de hormonas. Hormonas que denominamos adipoquinas. Son hormonas que libera el tejido adiposo. De hecho, a día de hoy se considera que el tejido adiposo es el órgano más endocrino de todo nuestro cuerpo. Y esto se descubrió a finales del siglo XX. O sea que hasta antes de ayer se pensaba que no liberaba nada, que simplemente era reserva energética. Pero no. Es muy importante a la hora de liberar, de informar a nuestro organismo de los niveles de reserva energética. ¿Por qué estudiamos esto? Bueno, resulta que los pacientes con obesidad, y hablo de pacientes tanto obesos como normopesos, porque he dicho que hay un tipo de pacientes que no son obesos, pero presentan toda la sintomatología de un obeso, es decir, no tienen masa adiposa, pero sí que presentan todo lo demás, síndrome metabólico, apnea, que es dificultad de respiración, enteropatías, problemas del sistema digestivo, cardiopatías, problemas del sistema cardiovascular, y he puesto neurodegenerativas. Y es que, como veis, la obesidad afecta a todo el cuerpo, a todos los sistemas de nuestro organismo. Y se ha visto que los pacientes con obesidad tienen una mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, que de alguna manera se está favoreciendo el desarrollo de estas enfermedades. Por lo tanto, efectivamente tiene que haber una conexión entre el tejido adiposo y el sistema nervioso y que conlleve incluso a una patología. Y que incluso esta conexión sea patológica. Es decir, que el tejido adiposo esté mandando señales tóxicas al sistema nervioso
Y ojo, y viceversa, que el sistema nervioso mande señales tóxicas al tejido adiposo. Y de eso es lo que estudiamos en nuestro laboratorio. ¿Qué clase de conexiones hay entre ambos? Tanto en un modelo sano como en un modelo de enfermedad. ¿Cómo? Pues a través de la administración de unas dietas que hacemos nosotros en nuestro laboratorio, son dietas muy altas en grasa, y evaluamos dos modelos, consumo crónico y consumo agudo. Consumo crónico, un consumo que es básicamente consumo crónico, que sería dar estos alimentos durante 2 meses, que se considera como el mínimo tiempo en el cual se observan, ya se empiezan a observar efectos sobre los animales. Hemos visto muchísimos efectos, que no quería volver a repetir esa palabra, muchísimos efectos de estas dietas en consumo crónico, y quisimos generar un modelo extra que será el consumo agudo, un modelo que denominamos modelo de atracón. ¿Qué evaluamos en ambos modelos? El peso corporal, es decir, cómo varía el peso corporal, si existe una afectación de la ingesta, es decir, comen más o comen menos a lo largo de todo este consumo, cómo se alteran diferentes parámetros en su sangre, y estudiamos dos cosas: fisiología hipocampal, que es un área cerebral que ahora os contaré de qué funciona, y fisiología del tejido adiposo, es decir, vemos un poco cómo están estos dos tejidos, parte del tejido cerebral y parte del tejido adiposo. Bien, cuando evaluamos el peso corporal, aquí viene uno de los problemas que más nos hemos enfrentado. Y es que cada vez que realizamos una tanda de ratones, observamos que engordan cada uno de manera diferente. Yo trabajo con dos dietas, una rica en grasas saturadas y otra rica en grasas insaturadas. Y luego una grasa estándar, una dieta estándar, que no tiene grasa. Entonces, esto sería lo ideal, es decir, que engorden igual en la insaturada que la saturada, pero en la realidad vemos que a veces la saturada no engorda, a veces sí engorda, a veces la insaturada no engorda y a veces sí que engorda. Esto, pues, es un dolor de cabeza, como podéis imaginar, porque cada vez que yo realizo experimentos veo que no es exactamente lo mismo, pues me hace dudar de mis resultados. Pero es verdad que cuando analizamos todo lo demás, sí que vemos que se repite todo. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que el peso corporal a lo mejor no es algo de lo que nos tengamos que fiar. Eso ya se ve en humanos. Ya cada vez, bueno, no sé si se seguirá utilizando el índice de masa corporal, porque no nos está dando ninguna información. Nos está evaluando el peso total del organismo frente a su estatura. Y lo que hay que ver es la relación de esos pesos. ¿Quién está aportando en esos pesos? Músculo, agua, grasa, hueso. Y esto lo vemos nosotros en nuestros animales muchísimo. Hay animales que pesan mucho y no tienen grasa, y animales que no pesan tanto, pero de repente al sacrificarlos y diseccionarlos vemos una cantidad de grasa abrumadora. Por lo tanto, vemos que el peso corporal realmente no es un indicativo de problemas asociados a en nuestro caso, nuestro modelo, a el consumo de estas dietas. Nosotros estudiamos en la parte cerebral el hipocampo. El hipocampo, aquí veis en la parte superior lo que es un cerebro de ratón, como veis es más alargado que el humano, y aquí en esta zona de arriba, cerca de la corteza, debajo de los lóbulos temporales, tenemos el hipocampo. El hipocampo es un área que está relacionada principalmente, tiene numerosas funciones, pero principalmente en la memoria, ¿vale? Cuando diseccionamos vemos que existen tres zonas: girodentado, la zona CA3 y CA1. Girodentado se estudia mucho porque es una de las 3 zonas que existen en el cerebro en el que hay neurogénesis, formación constante de neuronas. Y tiene sentido, ¿no? Porque esto es memoria y siempre estamos generando recuerdos nuevos. Yo estudio el efecto de las dietas en CA1. ¿Por qué? Porque CA1 se relaciona con memoria espacial. Por lo tanto, puedo realizar test como los que os he enseñado: el laberinto en I y de las alternancias correctas, el RAM, el de los 8 brazos, o incluso el de natación forzada, y evaluar si los animales que han consumido esta dieta, tanto durante 8 semanas o 2 meses, como el modelo de atracón, está afectada la memoria de una manera u otra. También puedo hacer experimentos funcionales in situ, ¿vale? Ex vivo. Ex vivo quiere decir fuera del organismo,
es decir, no está dentro del animal, pero sigue vivo. ¿Cómo? Mediante experimentos de electrofisiología. Como veis aquí, yo lo que hago son rodajas de hipocampo y a través de electrodos yo estimulo eléctricamente rodajas y las rodajas me devuelven una señal eléctrica. Y yo puedo estudiar, según esa señal que a mí me devuelven, puedo ver si el hipocampo está funcionando de forma correcta. Y puedo compararlo con los test de memoria. Porque básicamente todo lo que ocurre en el hipocampo, en el área CA1, se relaciona con la memoria. Esto respecto al cerebro. Respecto al tejido adiposo, también diseccionamos y extraemos dos tipos de tejido adiposo, visceral y subcutáneo. El visceral es el que está sobre todo en nuestra zona abdominal. De hecho, nosotros el que extraemos es el que rodea las gónadas, que se llama perigonadal, que en el humano no existe, por cierto, y el tejido lumbar, que es el que está por detrás de los riñones. Y subcutáneo, pues es el que está, por ejemplo, en los corgajillos que tenemos por aquí, es tejido subcutáneo, o el del culo es tejido subcutáneo. Nosotros extraemos los dos. ¿Por qué? Porque los dos tienen diferentes funciones, pero los dos también están implicados en toda esta regulación y conexión con el cerebro. Y también hacemos test funcionales. Igual que veíamos la función eléctrica mediante electrofisiología en el hipocampo, aquí hacemos test funcionales y en este caso es el de lipólisis. El test de lipólisis, así a grandes rasgos, se basa simplemente en un trocito de tejido adiposo, de explante, lo ponemos en uno de estos pocillos y administramos un compuesto que sería algo así como lo que hace el tejido nervioso con el adiposo. Libera adrenalina y lo que hace es exprimir al tejido adiposo, es decir, que degrade todos los triglicéridos que tiene. Nosotros no ponemos adrenalina, ponemos un fármaco que se denomina simpático mimético, que es la isoprelina. Y evaluamos la cantidad de ácidos grasos que se liberan al medio. Es decir, si está respondiendo de manera correcta el tejido adiposo a un estímulo que en el cuerpo es algo fisiológico. Y además, algo que nos interesa, un estímulo que procede del sistema nervioso. Se me olvidó deciros que en el hipocampo también nos viene muy bien el estudio del hipocampo porque se sabe que el tejido adiposo, muchas de las adipoquinas que produce, por ejemplo la leptina, tiene un efecto directo en nuestra memoria, efecto directo en nuestro hipocampo. Finalmente, en resumen, hasta ahora que hemos visto que los animales con sobrepeso, porque los más gordos que tenemos no llegan a presentar obesidad, por características son básicamente sobrepeso, hemos visto que hay problemas de memoria en los test de memoria y en la electrofisiología, es decir, funcionalmente hemos visto en el modelo de consumo crónico, en el de agudo hemos visto alguna cosilla no tan heavy como en el de consumo crónico, pero también está. Vemos numerosos efectos negativos sobre el tejido adiposo, es decir, que efectivamente, claro, al final es la principal diana de la grasa, ¿no? El tejido adiposo, porque es el que la guarda. Hemos visto efectos funcionales y de liberación de adipoquinas, disminuyen estas en sangre, y ahora la pregunta que intentamos resolver es si los efectos de la memoria vienen dados por los efectos que tiene la dieta sobre el tejido adiposo. Es decir, que no sea la dieta la que está afectando al cerebro, sino que sea el deterioro del tejido adiposo el que está influenciando negativamente a nuestro cerebro. Y finalmente, pues muchísimas gracias por haberme atendido en esta tarde nevada aquí en Madrid. Sé que es sábado por la tarde, es una hora bastante mala, pero bueno, muchísimas gracias quien se haya quedado hasta el final. Os dejo aquí todas las imágenes que veis, que habéis visto en la presentación, tanto escritas como imágenes, las he obtenido o de BioRender, o de la página de Economía de Madrid, o de la página de la SECAL, de la Sociedad Española de Animales de Experimentación, de laboratorio. Yo estoy realizando mi doctorado en el CEU San Pablo. Me podéis encontrar, solamente tengo Instagram, que es Viviendo el Doctorado, aunque pronto me voy a hacer un Twitter porque creo que es importante, ¿no? Expandirme a otras redes sociales. Y cualquier cosa, pues lo tenéis en mi Instagram también, mi correo institucional del CEU, jesus.fernandezfelipe@beca.ceu.es. Y nada, cualquier duda sobre cerebro, sobre tejido adiposo o lo que sea que se os ocurra sobre investigación o sobre trabajar con animales, pues estoy encantado de atender vuestras consultas. Y nada, pues cualquier pregunta que tengáis, pues ahora el tiempo que nos quede, pues la responderé encantado.
Mm, pues el sistema FELASA, la verdad es que no me suena, pero no tengo muy claro qué es lo que es. No sé si me lo puedes poner en un comentario. Sé que depende del país en el que estés. Creo que de antes te he leído que estabas en Alemania. No sé cómo funciona. Teóricamente, la capacitación que se da aquí en España es internacional. Lo que ocurre es que hay algunos países, por ejemplo Reino Unido, acepta la capacitación que se obtiene en España, pero te hacen un examen. Es decir, como una especie de convalidación. Un examen que me han dicho que es una chorrada, pero bueno, que es necesario ese examen para poder que te convaliden esa capacitación en Reino Unido. ¿Cómo es la alimentación de los grupos de investigación en cuanto al número de animales? ¿Existe en España algún máximo de animales para un estudio establecido por las autoridades competentes? Hasta donde yo sé, no existe como tal un número limitado de animales que tú puedas utilizar, pero lo que sí que es cierto que cuando se escribe un proyecto y se pide al ministerio o a la institución a la que le vas a pedir financiación, siempre te piden que justifiques, pero al máximo, por qué vas a utilizar animales y el número de animales de experimentación. Eso te lo piden una justificación, pero de todo, porque claro, se intenta que cada vez haya menos animales de experimentación, se utilicen menos. Entonces, cada vez que se piden, se necesita siempre que haya una justificación por parte de los investigadores de cuántos animales se van a utilizar, precisamente para ver si es necesario tantos animales. ¿Existen algunos procedimientos que no se consideren experimentos y que por tanto no hay limitación en número de animales? Creo que la única excepción es docencia. La única excepción sí es docencia. Es decir, tú cuando realizas experimentos con animales, en experimentación, tienes un número. A ver, tú puedes ir pidiendo más animales si te acaban. Por ejemplo, cada vez que pedimos animales nuevos para realizar otro experimento de consumo, evaluamos los animales que necesitamos, pero realmente no tenemos un límite de cuántos animales pedir. En cambio, bueno, sí tenemos un límite que es el que se ha propuesto en el proyecto, pero normalmente si se exceden los animales, igual hay que justificarlo. Pero el único sitio que creo que no hace falta justificación es en docencia. En docencia, tanto prácticas para el curso de animales como en docencia de asignaturas de universidad, no es necesario, no hay limitación del uso de animales. ¿Te has planteado en utilizar otro enfoque de electrofisiología para obtener network activity? Sí. A ver, esta pregunta es muy guay, pero además la he debatido mucho con mi jefa, porque ella es experta en electrofisiología. Pero hasta la fecha, realmente, con el sistema de PSP, el modelo de PSP, que es el que utilizo yo, la aproximación que es el PSP, no sé si estás familiarizada con ella, a mí, hasta la fecha, el tipo de experimentos que yo estoy realizando, no necesito obtener más, no necesito más información. No necesito, porque además yo lo hago ex vivo, no lo hago en vivo, y no necesito analizar más allá que simplemente algunos parámetros como potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo y poco más, porque lo único que necesito es saber si el tejido está funcionando correctamente. Porque mi grupo realmente no es un grupo de electrofisiología, no es un grupo que se dedique a ver cómo funciona el tejido hipocampal, sino simplemente si está afectado o no. Los ratones son por excelencia y luego los ratones son por excelencia los animales para investigación, luego de ver qué otro animal se puede utilizar. El siguiente del ratón es la rata. Son como los dos modelos experimentales más utilizados. Y ya como decía al principio, en función de qué estás estudiando, se puede utilizar otro animal o no. El siguiente es el conejo. El conejo se utiliza más que el hámster, por ejemplo. Y creo que hasta donde yo sé, esos son los tres animales que más se utilizan. No sé el ranking cómo irá después de ellos, pero entiendo que el siguiente será a lo mejor el hámster, porque como decía, utilizar animales grandes como, bueno, es que lo de primates solamente lo utilizan los centros más tops y con más dinero, pero el siguiente incluso yo diría que es el cerdo, porque es por dinero el que se puede permitir más grupos de investigación. FELASA es el nombre común del curso europeo. Aquí en Alemania es el FELASA y creo que el FELASA B equivale a la función C.
Yo creo, fíjate, creo que de fuera a España sí que se convalida. Creo que no hay, no es necesario hacer examen. Creo que nosotros somos menos restrictivos. Creo, ¿eh? Eso lo tendría que confirmar, pero me quiere sonar que la gente que viene de fuera con el título no es necesario convalidarlo porque está dentro como del marco europeo. No sé si a lo mejor el español, el curso que da aquí la SECAL, no está 100% homologado o no se fían 100% los laboratorios de investigación y te hacen como una especie de examencillo para ver si controlas de animales. Pero creo recordar, no pondría la mano en el fuego, pero diría que estoy un 80% convencido de que traerlo de fuera se convalida automáticamente. A mí el español no me lo convalidaron y tuve que repetirlo. A lo mejor en Alemania son más restrictivos, no lo sé. Yo sé que hay compañeros míos que están en Reino Unido, simplemente les tuvieron que hacer de hecho, algunos ni siquiera le hicieron nada, directamente ni les preguntaron, fue como enseñar su título y dijeron, vale, estupendo. Pero eso fue uno. Los demás sí que todos tuvieron que hacer como una especie de examencillo. Además, nada oficial. O sea, en el laboratorio donde ellos estaban haciéndolo, en su animalario, el veterinario jefe pues les hizo simplemente, coge este animal, voy a ver cómo lo manipulas, una inyección intraperitoneal, una dérmica y algunas preguntillas y ya está. O sea, un poco cutre realmente, simplemente para ver que efectivamente sabes. No sé si viendo como lo que tú me dices, pero a lo mejor en Alemania es más restrictivo. El acceso a estos cursos solo son para personas con estudios universitarios y también son accesibles para la formación profesional. Se me ha olvidado ponerlo en la presentación porque lo he visto en la página de la Comunidad de Madrid. Es necesario tener o título universitario o formación profesional, ¿vale? O sea, con un módulo, creo que el grado medio también te habilita para poder hacer este curso. Porque de hecho, los cuidadores de... Espero no meter la pata con este comentario. Los cuidadores de animalario, que es la función muchos de ellos vienen de formación, de FP, vienen de formación profesional. Porque al final el curso... ¿Cuál es tu modelo preferido de los que has trabajado? Es que es complicado. No sé qué decirte. Porque con ratones es mucho más rápido, es decir, es más fácil trabajar con ellos, pero yo que he estado con trasplante, he visto trasplante en cerdo, que me ha parecido precioso trabajar con cerdo, me ha parecido un modelo maravilloso. Pero puestos a escoger, creo que al final diría roedor. Y diría más rata que ratón, fíjate. Porque con ratón, al ser más pequeño, se necesitan más tejidos y se necesita más cantidad. Entonces, a lo mejor escogería la rata frente al ratón porque podría gastar menos animales. Que suene muy mal la palabra gastar, pero utilizaría menos animales. Yo me quedo con rata, mucho más fácil de trabajar que ratón. Los ratones generan muchos problemas con anestesia a largo plazo. Sí, sí, de hecho, nosotros en nuestro laboratorio no podemos utilizar anestesia porque afecta al hipocampo. Entonces, nosotros el modelo de sacrificio es un poquito más crudo y más agresivo. Pero es verdad que los ratones, mis compañeros de un laboratorio que tengo al lado, que ellos sí que tienen que anestesiarles, sí que tienen muchos problemas porque les afecta, como dices tú, les afecta mucho la anestesia a ellos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también me quedo con rata. Ay, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues yo subo también mucho contenido de vídeos contando el curso de animales, contando mi experiencia en laboratorio. De hecho, mi Instagram es básicamente yo en el laboratorio y hablando de mucha gente. O sea, yo subo post de gente, de investigadores y cuál es su investigación. Anda, desde El Salvador, qué guay. No sé si hay alguna pregunta más. Ay, pues muchísimas gracias, Fátima. Vale, pues
Si no hay ninguna pregunta más, yo ya tenéis mis redes sociales. Además me he puesto mi nombre de Instagram aquí, viendo el doctorado. Y nada, pues espero que estemos en contacto todos por las redes sociales en este gran mundo de la divulgación. Y vuelvo a dar las gracias a Microbacterium por organizar todos estos directos y darme la oportunidad de volver a hablar junto a él sobre investigación.